Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a una nueva edición de Radio Fuera de Juego, en vivo y en directo para todos ustedes, donde podremos charlar sobre el deporte nacional e internacional, hablando de fútbol y más. Pero como ustedes saben, siempre al límite del offside. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es periodista deportivo, destacado en la cobertura del fútbol femenino. Además, es conductor del programa En Mis Ruedas. Él es Ignacio Barría. Muy Hola, chiquillos. bien. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias, Ignacio, por estar en Radio Fuera de Juego. Y para empezar, como primera pregunta, no podemos dejar pasar el tema de la pandemia. ¿Cómo has vivido este proceso durante las cuarentenas? ¿Cómo ha sido este tiempo para ti? Pues primero que todo, agradecer la invitación. Qué bueno que se hagan estos proyectos de informar de todo el deporte y ya también no solo el fútbol, como mencionábamos, tras de cámara, pero muy bueno. Sobre la pandemia ha sido difícil igual porque estar en casa, trabajando desde el home office. Yo acostumbrado a trabajar en la oficina, entonces estar así en, en casa ha costado un poco, ya son varios meses, pero hay que cuidarse, así que a seguir así nomás. Claro que sí. Nos gustaría que nos contara sobre el gusto por el deporte y los inicios en el periodismo. El deporte siempre ha sido el fútbol, sobre todo el punto que me hizo meterme en el periodismo. Ingresé a estudiar en el 2013 en online, así que hice todo el proceso, luego la práctica y ahí empecé ya a seguir por otro camino, no solo el deporte, pero del deporte he estado ligado al fútbol femenino desde que empecé a estudiar. Los primeros años me ingresé a una página que se llama Fútbol Pasión Femenina, que ahí descubrí este mundo del periodismo y del fútbol femenino en sí. Y sabemos que, bueno, como nos cuentas, ingresas al fútbol femenino, labor que conoces muy bien, pero nos gustaría saber cómo ha sido para ti ser parte del fútbol femenino, estar ahí. Cuéntanos acerca de eso, ¿cómo ha sido para ti? Es un mundo distinto al que conocemos como fútbol masculino, entre comillas, porque el fútbol es uno solo, pero se ve que las chicas tienen una motivación especial por el hecho de que el apoyo es nulo prácticamente por parte del club, de una difusión masiva, entonces como que retribuyen todo lo que uno hace para difundirla, entonces ese es el tema es importante para nosotros como los comunicadores, que lo que hacemos es dar a conocer un mundo nuevo, entonces la disposición siempre está, eh, y se conoce el fútbol desde ahí, desde el pasto, al límite del offside. Eh, ¿Y cómo ves tú el apoyo? ¿Cómo ha sido para ti desde tu percepción el apoyo hacia el fútbol femenino? El apoyo creció ahora últimamente después del que las chicas lograron el paso al mundial, pero antes era nulo, incluso la selección estuvo varios años sin jugar. En 2015, si no me equivoco, se volvió recién a un partido internacional luego de 2 años. Entonces, esa situación es frustrante tanto para el medio como para ella también se nota en el día a día. Claro que sí. Claro que sí, perdón. ¿Y cómo ves el fútbol femenino en el sentido actual y lo que se viene en un periodo corto, mediano plazo? Ha crecido bastante y eso es bueno porque sube tanto el nivel técnico como el tema de marketing, que igual es un tema fundamental, como el fútbol masculino ha vendido. Entonces, el, ahora se ha crecido de una forma muy alta, sobre todo internacionalmente.
aunque en el torneo local siguen ahí algunas bajas, por ejemplo, recién después de la pandemia se va a volver con la primera división, siendo que hay una segunda división bastante amplia y sobre todo de sur a norte o de norte a sur, que solo se centraliza, la primera división se centraliza en Santiago. Sí, es cierto. Acá, por ejemplo, yo vivo en la cuarta región. Con los muchachos también tenemos un programa en el medio, el Timón Coquimbo, y vimos, al querer cubrir la situación de, por ejemplo, Coquimbo Unido, que fue quien nos respondió el mensaje, nos dijo que, claro, que el campeonato está totalmente suspendido, que van a ver si transforman si pueden volver a trabajar, a hacer fútbol las chicas de la primera división. Entonces, es verdad un tema que está bastante dejado. Y sobre lo mismo, ¿cuál usted cree que sería el siguiente paso que deberíamos dar nosotros, tanto como sociedad y tanto como, qué sé yo, la NFP para el fútbol femenino? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es de visibilización y un aporte también monetario que hay que hacerlo. Porque en otros países, por ejemplo, Inglaterra y Brasil, hace unos días equipararon los sueldos de hombres y mujeres y eso también se refleja en la cancha. Entonces, todo al final converge en la cancha en los resultados que a la larga le van a dar. Pueden decir, sí, la selección femenina clasificó al mundial, pero eso fue un trabajo de años que eh, fueron Copa América o de Sur y todo eso que de la nada se logró. Entonces imagínate con un poco de lucas, estas selecciones estarían compitiendo todos los campeonatos. Así es. Claro, y por ejemplo, sería también una buena idea, una buena iniciativa el tal vez pasar estos tipos de partidos, todos los compromisos, por alguna cadena televisiva o algún medio que, si bien no lo quieren transmitir, qué sé yo, porque dicen, no, que los sponsors, no, que la comerciabilidad. Si alguien quisiera como medio llevarlo a cabo, sería también bueno esa manera para acercar más fútbol femenino a la gente. No sé qué opina usted al respecto. Sí, se demostró, por ejemplo, un estadio lo llenan fácilmente las chicas de la selección, sobre todo, pero en la liga local también se puede transmitir. Cuando se ha hecho, ha tenido buen rating, como se dice. Así es. Y respecto a la accesibilidad a los estadios y casetas de radio TV, ¿cómo las encuentras tú en el sentido de son adecuadas y también haciendo una comparación, si has conocido en cuanto al fútbol masculino y femenino, cómo son esas diferencias en cuanto, si es que las hay? Sí, por ejemplo, en Chile un tema de la accesibilidad es un tema que no es no solo en los estadios, entonces, o sea, por si no saben, los que están viendo, yo me traslado en silla de ruedas, entonces, para ir a un estadio hay que tener ciertas estándares, tiene que tener el estadio para poder desempeñarme con la profesión, porque yo también puedo ir como hincha, y por ejemplo, los estadios nuevos tienen espacios con adaptados para silla de ruedas o alguna discapacidad, entonces, pero al momento de trasladarse a la profesión, al trabajo, es distinto. Los sensores de repente no funcionan, o, o no hay simplemente solo escaleras para llegar a la caseta. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hacerte la siguiente pregunta. Respecto a otros países, si tú te pones a mirar, ¿cómo ves, tú que igual nos contabas que has podido tener la posibilidad de viajar a otros países, ¿cómo ves en cuanto al fútbol femenino, cómo se vive allá en cuanto a apoyo, a pasión, a dedicación? Y también no solo el fútbol femenino, sino que el tema de la inclusión. ¿Cómo ves las diferencias con otros países y con el nuestro? Mira, en Chile la inclusión está al debe en algunos aspectos, pero también se destaca, por ejemplo, en Santiago. Es distinto andar en un transporte público en Santiago que en región. Entonces, si comparamos con las ciudades capitales, podemos llegar a ser un país inclusivo, entre comillas, pero súper centralizado. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, Argentina, que no tiene
muy arraigado lo de la inclusión en accesibilidad, por ejemplo, un servicio público que no está totalmente capacitado, a diferencia de Brasil, que Brasil sí tiene otra visión de eso y está prácticamente un 80% con accesibilidad. Entonces, así mismo el fútbol, como lo mencioné, hacía la comparación, el fútbol es lo mismo, podemos centralizar en un lugar y puede estar todo muy bien, pero si vemos el entorno, ahí no funciona. Así es. Ignacio, ahora pasando al ámbito local, ¿qué te pareció a ti el superclásico del fútbol chileno? Mira, a mí me preguntaron varios amigos cómo había visto. Cuando hablo del clásico es súper parcial el comentario, porque lo veo como hincha del clásico, no lo veo como comunicador, a menos que tenga que hacerlo en alguna pega o algo. Entonces, por ejemplo, este fin de semana lo vi, estuvo intenso, obviamente, pero como todo clásico. Pero si vemos ponemos la pelota al piso, fue un partido de ribetes menores. Sí, no, sí. Pero claro, para la gente que conozca más también, y que también esté ojo al tejo con la sección exclusiva de YouTube, que es el ping pong, como diría nuestro querido conductor, hay que estar ojo al tejo con eso, porque acá nuestro querido invitado es hincha acérrimo y fanático de Colo Colo, así que por eso también enlazábamos la pregunta. Y bueno, también nos gusta mucho la sinceridad, no decir, no, yo lo veo como hincha, pero qué bueno saber de eso. Y sobre lo mismo, igual tenemos más preguntas preparadas para usted, pero en sí, en síntesis, el clásico, ¿qué le pareció? ¿Cómo lo vivió en esta ocasión? Ya que como era pandemia y todo lo demás, no se puede juntar y todo. ¿Cómo lo vivió usted en lo personal? Sí, no, lo personal, como todo partido, me gusta verlo solo. O sea, no me gusta mucho con mucha gente los partidos de Colo Colo, por lo menos. Pero el nivel de fútbol chileno está muy bajo. Soy un seguidor del fútbol chileno, prefiero mil veces un partido de Cobresal con Lau de Conce a una repetición de un fútbol europeo. Entonces, eh, el fútbol chileno le falta harto que potenciar, pero tiene eso propio que tenemos nosotros, que sale algún chascarro, alguna anécdota en cada partido. Entonces, siempre hay que estar atento ahí a lo que puede pasar. De ¿Te hecho, pare- haciendo el sí, enlace, de sí. hecho, revisando su Twitter, había puesto usted un Twitter que me llamó mucho la atención, que estaba muy bueno, que decía, prometí, si volvió el fútbol, ver un Cobresal, no me acuerdo con qué rival dijo, y aquí estoy, firme, viendo ese partido. Sí, Así es distinto el fútbol chileno, se vive distinto, entonces es nuestro, claro entonces. que sí, claro que sí. Sí. Ignacio, y yo te iba a preguntar, ¿cómo ves tú el recambio? Por ejemplo, para nuestra selección, ¿consideras que puede haber un recambio a la altura de lo que tuvimos hace pocos años atrás? O ese oasis de la generación dorada que viene desde la sub-17 prácticamente del 2005, entonces es difícil, a lo mejor va a llegar un jugador cada 100 que se prueben, entonces una generación así como la que tuvimos con tantos triunfos es difícil volver a tenerla. Se disfrutó en su momento y eso hay que agradecerlo siempre en un país que es poco futbolizado. Ganar dos Copa América, entonces es otra cosa. Y un recambio está difícil, pero siempre hay alguna joyita que hay que pulirla y no matarla. Acá se, se mata mucho al futbolista nuevo que un partido no rinde, que el otro sí. Entonces eso también es complicado y que se quedan figuras también. Los representantes ahí juegan un papel fundamental. Claro. Y como estábamos hablando del recambio y todo lo demás, eh, ¿cómo lo haría Nacho si fuera el DT de la selección? ¿Cómo le gusta jugar? ¿Cuál es su esquema favorito? En mis tiempos libres
dirijo también los veranos un equipo femenino y a mí me gusta jugar con un 4-2-3-1 bien clásico, con 2 cortes, buena creación y por las bandas también alto movimiento. Muy bien. Muy bien. Y hablábamos de recambio, pero vamos a pasar a hablar de un viejo crack, como se dice por ahí. Jugó La Serena con O'Higgins y se vio el retorno de, como dice por ahí, el Chupete goleador. ¿Qué te pareció a ti, primero, la vuelta del Chupete y también su salida del club y de varios emblemas de Colo-Colo? ¿Qué te parece a ti todo esto? Chupete, siempre va a ser lindo volver a ver jugar a Chupete, nos dio cuánta alegría y se merece una despedida como corresponde, como acorde a lo que hizo en la selección sobre todo. En Colo Colo salió por la puerta chica, pero es una serie de trabajo que he hecho mal desde la concesionaria que tiene el club y han matado a cuánto ídolo se puede, no más que ídolo, jugador importante del club, entonces eso igual molesta un poco. Claro. Y como tú decías que eres fanático de tu equipo, que eres fanático del fútbol, yo creo que antes tú veías los partidos, no sé, muchas veces uno le grita a los jugadores o no sé, está ahí pendiente, fanático, pero ¿cómo ha sido para ti este proceso de pasar de estar frente a un televisor viendo a tu equipo, viendo jugadores que te gustan, tanto de fútbol en su categoría masculina también, o sea, perdón, femenina? Y después tenerlos frente a ti, entrevistarlos. ¿Cómo ha sido para ti llevar a cabo eso? Es que eso, mira, uno como que ingresa al periodismo deportivo con esa idea, como de vivir distinto al fútbol, si no se puede estar ahí en el pasto, hay que estar afuera, pero cerquita. Entonces, cambia, mucho la visión del fútbol cuando uno está adentro. Y cuando he tratado de entrevistar, eh, trato de sacar ese hincha que tengo de seguidor de fútbol con los cracks que he podido ver. Entonces, como que diferencio la sacarme una foto o una entrevista. Entonces, no trato de diferenciar un poco el tema, aunque es difícil. Claro. Eh, Claro, sí. y en base a esto mismo que estamos hablando de que uno tiene que cambiar un poco las actitudes, ¿tú crees que has perdido ese fanatismo? O sea, uno a veces cuando entra al mundo del periodismo tiene que ser más objetivo. ¿Crees que se ha perdido un poco esa pasión por el club al ser periodista? ¿Crees que se cambia un poco la percepción acerca de tu equipo o sientes que es igual tu fanatismo por tu club? No, que mira, he tratado de trabajar en medios partidarios, entonces por ese lado no se muestra tanto, a lo mejor no se muestra para afuera lo que uno siente, pero el fanatismo sigue igual. Puede que se canalice de otra forma, se exprese también de otra forma, con la pelota al piso, como se dice, porque hay que tratar de tener una parcialidad al momento de comentar. O sea, yo, si me pedí un comentario en un partido, sí lo voy a hacer objetivo, pero eso no quita que lo que sienta que podíamos haber hecho o no podíamos haber hecho es otra cosa. Claro que sí, nos dimos cuenta aquí cuando le preguntamos sobre el clásico. Lo otro, ya en el ámbito periodístico, ¿cuál ha sido su mejor entrevista? La persona que usted dijo, oye, quiero entrevistarlo, me lo topé con él, estoy con él, qué bueno. ¿Cuál sería? Mira, la tía Endler es un personaje, entre comillas, que siempre es lindo entrevistar por todo lo que ha hecho en el fútbol femenino. También a Milenko Valenzuela, que era un técnico de la sub-17 de, de la selección en su momento, y me lo topé en los Juegos Binacionales que se jugaron en Mendoza. Él iba por la región metropolitana, iba cubriendo la región del Maule, y ahí me lo topé, conversamos
estuve toda esa semana cubriendo, entonces conversamos los días previos y al final dije ya si podíamos hacer una entrevista. Fue como igual un logro desbloqueado porque costaba mucho entrevistarlo en el mundo fútbol. Sí, sobre lo mismo, justo estábamos hablando acá por interno con Alfonso. Él fue director técnico igual de nosotros, con Alfonso, y era bastante complicado el hombre. Así que de verdad fue un logro desbloqueado, querido Ignacio. Se lo confirmo, se lo creo, y un grande. Ahora que me dijo eso, no, si entrevistó a ese profe, estaba listo. Exacto. Ignacio, ¿cómo viste tú el regreso a la liga chilena post pandemia, ya que es sin público, quizás el nivel futbolístico va a ser un poco distinto? ¿Cómo lo has visto? ¿Ha sido acorde a lo que esperabas o esperabas que estuviera un poco mejor o superó tus expectativas? ¿Cómo fue? Mira, pensé que iba a ser un poco peor, incluso para lo que veníamos viendo cómo volvía el fútbol europeo, que igual volvía con una intensidad bastante alta. Y eso se ha visto en los primeros tiempos, sobre todo del torneo chileno. Después ya las piernas se notan el cansancio, entonces la fatiga muscular, hay muchos lesionados. Y eso merma también lo que podemos esperar del juego. Pero en sí se ha jugado muy buen partido el de O'Higgins con la Señora, si no me equivoco, el que hizo un gol el Pájaro Valdés. Fue un partido tremendo. También el 3-2 de la Española con la U de Conce. Entonces así se ha mostrado cómo han habido partidos que han sido más bajos, como el clásico. Muy bien. Ignacio, quería preguntarte por ciertos protocolos que han habido en esta vuelta al fútbol chileno, sobre la foto, que no hay foto de los equipos, las celebraciones, hay ahí algunos reglamentos como evitar como un poco el contacto. ¿A ti te parecen estas medidas, suponiendo que durante el fútbol hay tanto roce que al final algunos dicen, ¿para qué esos protocolos que no serían como tan necesarios? Sí, claro, en un córner es obvio que va a haber roce, fricción, entonces es como ridículo, entre comillas, hacer todo ese show de no tocarse, no abrazarse, pero por otro lado también está el tema de que se comunica una realidad distinta, entonces eso igual es dar un poco a conocer que no es normal el contacto cercano en estos tiempos de pandemia, como educar más que nada. Bueno, en la presentación ahí Alfonso decía de tu programa En Mis Ruedas. Nos gustaría que nos contaras acerca de este programa, que cuéntanos un poquito, qué sería lo que te gustaría comentarnos acerca del programa. Mi Rue es un canal dedicado a la inclusión y a la discapacidad, basado en el acceso universal y en la experiencia propia de vida que en estos años he tenido en torno a una silla de ruedas, a la discapacidad en sí, que ha sido bastante amplio y no se toca mucho en temas de comunicación. Entonces, lo que queremos dar a conocer, lo que quiero dar a conocer ahí es normalizar un día a día, un día a día normal, valga la redundancia, de una persona con discapacidad. Entonces, ahí mostramos cómo, cómo se usa el lenguaje, que muchas veces acá nos acordamos de inclusión para la Teletón, un día, 2 días al año, y los otros 364 días no, nada, ni siquiera no hay un espacio para en televisión o en un medio digital que dé todo lo que necesitamos sobre discapacidad para así luego ver lo normal y no cometer esos errores que muchas veces por ignorancia se utilizan en el día a día. Así es, de hecho es bastante común cometer esos tipos de errores que es bastante
molesto para las personas que lo pueden oír, que lo pueden sentirse mal y todo. Por eso es muy bueno lo de En Mis Ruedas. Así que, ojo gente, arroba En Mis Ruedas, para que estén ahí junto a Ignacio en este proyecto, en este programa que busca concientizar, que busca sacarnos de la ignorancia, que busca meternos a este mundo, como bien dice su nombre, en mis ruedas, que nos busca, ahí está, muy bien, arroba en mis ruedas, que nos busca ver y sentir de la parte de una persona que lo vive, cómo sería, cómo es su día a día. Entonces, de verdad es un programa muy, muy bueno. De hecho, confesarle acá a la gente, al público, bueno, Ignacio lo sabe, que gracias a eso yo llegué a contactarme con él, a ver su programa, a aprender mucho más para no uno cometer, como bien decía eso, Ignacio, errores por la ignorancia. Entonces, también, como bien dijo, son 365 días del año, son nuestros pares, son nuestra gente de la sociedad, que tenemos que saber nosotros cómo tratarnos entre sí, como pares. Entonces, de verdad, es una muy buena iniciativa, arroba en mis ruedas, para que estén todos pendientes ahí, le den like y estén muy, muy pendientes de estos programas que son de verdad muy, muy buenos, muy informativos y muy educativos. Así que ahí, ojo al tejo, gente, arroba en mis ruedas. Así es. ¿Orlando? Sí, sobre lo mismo queríamos consultarle qué desafíos y proyectos usted posee, ya sea al cercano o mediano plazo. Sabemos que por la pandemia se han ido bajando algunos proyectos, algunas cosas que uno tenía en Claro. mente, pero así también han ido surgiendo otros, como por ejemplo Radio Fuera de Juego surgió así. Entonces, Ignacio en lo particular, ¿qué tiene para un mediano plazo, para un corto plazo en mente? Continuar en mi rueda, ojalá volver pronto ya al fútbol femenino. Y que hay un nicho ahí, entonces hay que esperar que vuelva el fútbol para retomar eso. Y a corto plazo, comunicar que eso es lo que al final, lo que uno, lo que uno le gusta, lo que uno hace. Claro que sí. Nos gustaría, estimado Ignacio, bueno, primero agradecer en lo personal, como grupo, como equipo, por habernos dado esta entrevista. Nosotros de verdad estamos muy felices. Queríamos hablar de fútbol con alguien que conoce el fútbol desde adentro, con alguien que está siempre pendiente de ser el corresponsal, de estar ahí en cancha, viendo el fútbol y tras bastidores. Entonces, de verdad, bastante gratificante para nosotros conocer también de tu vida personal. El ping-pong se viene muy bueno, muchachos. No van a querer la anécdota que nos contó. Quedamos nosotros así. Y yo sé que ustedes también van a quedar así el día domingo porque no lo vimos venir. Entonces, de verdad agradecerte de todo corazón y bueno, también el espacio para que tú te dirijas a nuestro público y nada, nosotros de verdad muy contentos contigo. No, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que esta instancia se crea. Felicitaciones por el proyecto, está muy bueno. Sigan así, que van a lograr un público ahí objetivo muy bueno también, que hay muchos seguidores del fútbol que va a agradecer, y no tan solo del fútbol, sino del deporte en sí, que va a agradecer este espacio. Así que felicitaciones a ustedes, muchachos, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Gracias, a crack, ti, gracias. estimado Ignacio. Te deseamos que te vaya muy bien, puedas cumplir todos tus deseos y proyectos que tengas en tu vida deportiva y personal. Así que desde acá te mandamos un gran abrazo, que te vaya excelente. Vale, vale, que estén bien. Gracias. Amigos, no se vayan, porque luego del siguiente video continuamos con más Radio Fuera de Juego.